Ok, empiezo grabación, les voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes, entonces para las personas que no están pues como presentes en la videoconferencia, recordemos que esta es la última semana, que ya el fin de semana pues terminamos la guía. Entonces, les había escrito ahorita por ahí en el grupo con respecto a que las personas que les hiciera falta la guía de auditorías, auditorías 1 y 2, entonces me van contando. Igual ahí en el grupo vamos a dejar pues como el mismo grupo y ya las personas que ven auditoría se quedan ahí, las otras pues obviamente me dicen qué guía les hace falta o si de pronto ya terminaron para pasar el dato a coordinación y que los puedan reubicar. Entonces voy a dejar de todas maneras aquí grabada esta información para que la utilicemos pues cuando veamos el video para que podamos saber qué es lo que vamos a hacer después que termine pues como esta guía. Recuerden ponerse al día las personas pues que les hace falta enviar como alguna información, enviar algún trabajo para que vamos quedando como al día con todo ese tema. Espérenme, les comparto la pantalla, no sé si les dejé acá, esperen un segundo. Primero si tengo acá esto. Bueno, entonces la semana pasada les había dejado una información eh, de la cual pues como que les solicité hacer una participación en el foro. Creo que algunas personas aún faltan por participar. Recuerde que debemos aportar pues como a la información que dejan algunos de nuestros compañeros, pues como para hacer la participación más, pues como para hacerlo de una forma más participativa y que todos podamos hacer un aporte pues como a lo que el compañero dice o piensa de la empresa, ¿sí? Entonces les dejo una información con respecto a la ISO 31000 en gestión del riesgo. Y precisamente dentro de esta información mencionamos algunos aspectos o los aspectos obviamente que debemos tener en cuenta para ese análisis de riesgos, de gestión del riesgo, gestión de prevención del riesgo. Y uno de ellos es un análisis de factores internos y externos. Es decir, nosotros desde el análisis que nosotros podamos realizar o que nosotros debemos realizar, eh, como para identificar riesgos, pues están esos factores internos y externos. Usted puede utilizar como para identificarlos varias metodologías, pues como la que mejor maneje, la que más se acomode como a la actividad económica o a la actividad de la empresa, con la que mejor se sienta, la que desarrolle o que sienta que desarrolle de una forma más eficiente, que de pronto ha venido trabajando hace mucho, entonces qué pereza cambiar, ¿sí? Entonces, digamos que acá les dejo, se las voy a subir, no me acuerdo si ya se las subí, si no ahorita se las subo, una matriz de impacto cruzado, ¿cierto? Que es una matriz DOFA, pero la llamamos matriz de impacto cruzado. Listo. ¿Por qué impacto cruzado? Porque digamos que hacemos un análisis de esos factores internos y esos factores externos que pueden llegar de una u otra manera a poner en riesgo, digamos, el desempeño y el desarrollo de las diferentes actividades que realizamos en una empresa, ¿sí? Y que pocas veces, digamos que lo analizamos desde este punto de vista. Pocas veces dentro de la empresa podemos imaginarnos que hay unos factores internos y otros factores externos que pueden afectar nuestro desempeño laboral, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de factores internos,
hablamos, cuando hablamos de ambos, hablamos de un punto, digamos que un punto positivo y un punto negativo, por así llamarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, en factores internos fortalezas y debilidades, y en factores externos tenemos amenazas y oportunidades, ¿sí? Entonces, aquí digamos que tomamos las oportunidades como un punto positivo y las amenazas como un punto negativo, pero digamos que analizándolo, ¿sí? Sí podemos analizar pues como los puntos y los aspectos que involucran cada uno de estos factores, podríamos siempre de cada uno de ellos, pues digamos que sacar o convertirlo en un punto, pues digamos que negativo, por así llamar, perdón, positivo, ¿sí? Es decir, yo tengo o debería buscar la, la, la oportunidad o la facilidad o ¿qué? Debería buscar la forma, la manera de poder convertir todas esas debilidades y oportunidades en, perdón, debilidades y amenazas en fortalezas y oportunidades. Entonces vamos a mirar de qué manera podríamos hacerlo, vamos a mirar qué analizaríamos en cada uno de estos aspectos, tanto internos como externos, para ver, pues, obviamente, de qué forma nosotros lo podemos acomodar en nuestra empresa, ¿sí? Y es lo que quiero que me hagan. Entonces, este va a ser el trabajo, pues, como de esta semana. Es algo muy sencillo, pues, no es algo complejo, es simplemente, pues, como revisar diferentes aspectos en la empresa y escribir acá. Entonces, tú acá vas a escribir fortalezas, aquí vas a escribir debilidades, teniendo en cuenta que esto es interno. Entonces, ya vamos a ver qué es lo que es interno y que esto es externo, amenazas y oportunidades. Entonces yo siempre, por ejemplo, hago yo siempre hago algo que es que escribo hacia abajo do, fa, ¿cierto? Entonces yo escribo do, fa. Entonces yo digo de debilidades es interno. Entonces interno, externo, interno y externo, ¿sí? Debilidades internas, oportunidades externas, fortalezas internas y amenazas externas, ¿cierto? Interno, externo, interno, externo. Ok, entonces vamos a revisar. Entonces, cuando yo hablo de factores internos, en este caso fortalezas y habilidades, entonces las fortalezas se definen como las habilidades, talentos y fortalezas mismas que posees como persona, que te permite ser único como profesional. Listo. Y cuando yo les pido hacer una matriz de impacto cruzado y les pido analizar unos factores internos y externos, entonces, como estamos hablando de unos riesgos, pues obviamente las personas, digamos que las personas como tal también pueden ser un riesgo para la empresa. Entonces, quiero que lo hagamos desde involucrándonos, pues nosotros, todo el factor humano, todo el talento humano en la empresa y pues las diferentes estructuras, maquinarias y demás. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Entonces, fortalezas, habilidades, talentos y las mismas fortalezas que poseo como persona y que me permiten ser único como profesional. ¿Sí? Entonces, es decir, ahí digamos que se analizarían las habilidades de las personas, ¿sí? Que trabajan en mi empresa. Entonces, habilidades. Entonces podemos poner que hay destrezas, que las personas que trabajan conmigo o en mi área, ¿sí? Tienen destrezas, tienen talento para desempeñar trabajo en equipo, son seres humanos, eh, pues tienen, digamos, la capacidad de entender, la capacidad de compartir, responsables, todo lo que somos como personas y que nos permite obviamente ser únicos. Cuando somos únicos como profesionales es porque tenemos habilidades y talentos y fortalezas únicas como profesionales, ¿sí? Si yo me desempeño en el área de seguridad industrial, de calidad, de sistema de gestión ambiental, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que me identifican y que hacen que yo haga mi trabajo de una manera única? Ay, es que Gloria es la única que me sabe hacer estas inspecciones planeadas. Es que esas inspecciones que me hace Jimena son excepcionales. Las actividades o las pausas activas que hace Kelly son súper geniales, ¿sí?
cada uno. Es que las inspecciones de seguridad que hace Sergio son únicas. ¿Por qué? Porque Sergio tiene la capacidad de aplicar las inspecciones de seguridad de tal forma que, digamos que no se me queda ninguna de las áreas o ninguna de las máquinas sin hacer inspección o registro. Entonces, eso es lo que nos hace o nos identifica, o esas son las fortalezas que cada uno tiene y que lo hace único en su trabajo. ¿Listo? Por eso decimos pues que es muy, digamos que es muy feo, a mí me aterra cuando me comparan con alguien, porque es que cada persona es única, o sea, así tú seas un gemelo, así tú seas un mellizo, eres único, ¿sí? Así seas una gota de agua de tu hermano, eres único porque pues cada uno tiene su esencia, ¿sí? Y yo puedo ser muy gemelo, muy mellizo, muy lo que sea, pero yo tengo una habilidad para algo y mi hermano o mi hermana tiene una habilidad para algo totalmente diferente a lo que yo hago. Entonces, es algo que tiene cada uno, ¿sí? Es como la genética de cada uno que hace que sea único, pues como el desarrollo de su tarea. Bueno, entonces, factores internos, fortalezas y debilidades. Pues de la misma manera en que yo tengo fortalezas, ¿sí? Pues no somos perfectos y también tenemos unas debilidades. ¿Cuáles son esas debilidades? Entonces, son las debilidades que poseemos, pero al reconocerlas podemos transformarlas en fortalezas. Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, si yo identifico que soy tímido, por ejemplo, que podría ser una debilidad, entonces yo debería buscar la forma o la estrategia para convertirla en una oportunidad, por ejemplo, ¿cierto? Que es como esto. Ahorita miramos cómo esta estrategia DO me permite superamos y transformamos nuestras debilidades a través de las oportunidades que se nos presentan. ¿Listo? Entonces yo podría tomar esta debilidad y convertirla en una oportunidad. ¿Sí? Listo. Ok. Bueno, entonces cada una de esas, entonces yo aquí voy a escribir fortalezas, del equipo de trabajo. Debilidades de mi equipo de trabajo, entonces falta comunicación, falta responsabilidad, ¿sí? Pero que si nos ponemos las pilas, obviamente, y que si cada uno es consciente que hay debilidades, pues porque yo pienso que todos tenemos debilidades, ¿sí? De que todos en algún momento fallamos en alguno de nuestros trabajos, de nuestras tareas, de nuestras actividades y somos conscientes de eso, pues obviamente va a ser mucho más fácil transformar eso en fortalezas. ¿Listo? Ok. Listo. Bueno, entonces, estos son los factores internos. Ahora los factores externos, entonces, son las amenazas y las oportunidades. ¿Sí? Las amenazas y las oportunidades. Ojo, entonces, digamos que yo aquí dentro de estas fortalezas, como es algo interno, y aparte de habilidades y talentos, podría, digamos, incluir como fortaleza la empresa, digamos que la empresa tiene como fortaleza eh, mmm, que la parte de infraestructura y locación es una parte amplia, pues dependiendo de la empresa, ¿cierto? Es una parte amplia, entonces digamos que como estamos hablando de la empresa, de adentro de la empresa, lo que tenemos dentro de la empresa, entonces ya no seríamos nosotros, ¿sí? Sino como qué hay dentro de la empresa y que podemos reconocer como una fortaleza y que podría hacernos, digamos, más fuertes, porque si yo tengo habilidades, tengo talentos, tengo fortalezas, y soy una persona y tengo muchas personitas únicas porque tengo varias personas en mi equipo de trabajo y aparte de eso tengo una infraestructura amplia, grande, tengo herramientas, tengo maquinaria, tengo materia prima, tengo recursos, todo eso, entonces pues obviamente esto va a ser una bomba, ¿sí? Si yo, pues ojalá todos tuviéramos como todas las herramientas necesarias para hacer de nuestro trabajo algo óptimo y algo pues como súper. Pero bueno, entonces eso quiero también que me lo pongan de la misma manera debilidades. Entonces tú dices, no, es que hay muchos factores de riesgo, hay muchas máquinas en mal estado, ¿cierto? Entonces al mismo tiempo vamos identificando, pues digamos que esos riesgos
que se presentan por tener pues o debilidades o amenazas dentro de o fuera de la empresa. Listo. Entonces, bueno, dentro de esos factores externos, entonces las amenazas son las amenazas del entorno externo que pueden afectar la empresa o la marca o el producto o los productos, ¿sí? O el desarrollo empresarial o lo que nosotros querramos. Listo, entonces, si hablamos de las personas, entonces, ¿cuáles serían esas amenazas? Entonces, podría ser, una amenaza podría ser ¿qué? Que es que todas las personas que trabajan, pues digámoslo así, hablando de la falta de capacitación y de la falta pues sí, es que, ¿cómo lo digo? Digamos que todas las personas, en este momento todas las personas son, a ver, una amenaza. Ayúdenme. Me bloqueé. ¿Cuál podría ser una amenaza? Sergio, ayúdenme. Que puede ser que el Bueno, sí. proveedor traiga malos materiales. No, Perfecto, listo, perfecto. Entonces, digamos que esos proveedores podrían ser una amenaza. Puede ser, bueno, proveedores o materia prima. Digamos que sería, por ejemplo, que la materia prima que nosotros utilicemos venga de la China, ¿sí? Y en este momento está por las nubes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pues ya sabemos por qué esa materia prima que estamos utilizando eh, está costosísima. O por lo contrario, solamente tenemos un proveedor y ese proveedor pues obviamente juega con nosotros y con el precio como quiere. ¿Por qué? Porque como se aprovecha que solamente ellos tienen el producto, entonces pues obviamente sería una amenaza muy grande para nosotros. Listo. Y para el desarrollo de nuestros productos y no nos va a permitir pues como, no tenemos como otra, de dónde escoger porque es solo él. ¿Sí? Entonces, ese sería una amenaza, como es un factor externo, proveedor, materia, ¿sí? Pero pues nosotros podríamos aprovechar eso, podríamos aprovecharlo, podríamos buscar otras oportunidades. ¿Listo? Otra amenaza externa, entonces sería, por ejemplo, pues digamos la situación que se está presentando en este momento, entonces el dólar, entonces si ese producto viene de afuera o si esa materia prima viene de afuera, entonces pues obviamente el cambio del dólar, entonces si está alto, si está bajo, cómo afecta el precio de esa materia, listo. Entonces los proveedores, la materia prima, el cambio del dólar, pues la economía, como el cambio de la moneda, dependiendo de dónde venga, pues como la materia prima y todo lo demás. Entonces esos factores externos que digamos no están dentro de la empresa y que no dependen de nosotros, sino que es un factor ajeno o externo, ¿sí? Es parte de lo que hacemos en el análisis de las amenazas. Entonces, ¿cuáles son esas amenazas? Y pues aparte podemos analizar otros factores, no sé, por ejemplo, podría ser el clima y que ese clima, digamos que es una empresa de transporte, yo tengo una empresa de transporte de mercancía o de mudanzas, no sé. Entonces, una de las amenazas sería el clima que no permite que hayan, o la misma pandemia, por ejemplo, ¿sí? Que no permite que los desplazamientos o las entregas se hagan a tiempo, que no se llegue a tiempo pues como al cliente con el producto o servicio. Entonces, ese también podría ser una amenaza. Listo. Ok, bueno, las oportunidades, entonces, son las oportunidades que se nos presentan en el entorno externo y que podemos aprovechar para crecer. ¿Cuáles podrían ser esas oportunidades? Entonces, digamos, podrían ser abrir nuevos mercados, podrían ser mejorar, a ver qué, abrir nuevos mercados, abrir nuevas tiendas, tener nuevos clientes, sí, pues como tener como un portafolio de, pues como llegarle a más personas, eh, puede ser también la posibilidad que tienen algunas personas de la empresa para viajar, pues y como que irse a otros países, ¿sí? Entonces es una oportunidad que se presenta para algunos, ¿sí? Para algunas personas de la empresa,
de ir, digamos, a una sede que tenemos en Chicago, no sé, ¿cierto? Entonces se presenta o sea, esa oportunidad, listo. Entonces podría ser pues como esa parte de mercados, de tener clientes nuevos, de tener productos nuevos, bueno, todo eso, listo. Ahora viene, pues, ¿por qué la llamamos matriz de impacto cruzado? Porque cruzamos, ya no solamente hablamos de EDOFA, ¿sí? Pues de simple fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, sino que hablamos de estrategias FA, estrategias DA, estrategias FO y estrategias donde hacemos un cruce entre cada una pues entre cada uno de los factores internos, cada uno de los factores internos con cada uno de los factores externos, ¿sí? Hacemos un entrelazamiento para mirar de qué manera podemos aprovechar, reforzar, trazar y superarnos y transformar pues como todo eso en mejoras para todos, para la compañía, para las mismas personas, para los mismos empleados, para todos, ¿sí? Es aquí donde todos crecemos y donde nos permite pues como tener como, no sé, una mayor participación del mercado y demás. Entonces, ¿cuáles son las estrategias FA? Es donde cruzamos las fortalezas y las amenazas. Entonces decimos que aprovechamos nuestras fortalezas, es decir, aprovechamos que tenemos habilidades, talentos, ¿sí? Aprovechamos todo eso que nos hace ser únicos para evitar o para afrontar las amenazas del entorno externo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprovechar el hecho de que, digamos, una fortaleza puede ser que yo tengo parte del equipo de trabajo bilingüe, ¿sí? Parte de mi equipo de trabajo es bilingüe, es decir, maneja el inglés perfectamente o el francés o no sé qué, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo aprovechar que, que, que tengo pues como esas habilidades en algunas de las personas de mi equipo de trabajo para enfrentar el hecho de que no tengo un mercado en Estados Unidos, ¿cierto? Una de las amenazas sería que, por ejemplo, no tengo participación en el mercado americano, por ejemplo, no sé, algo que se me ocurre en este momento. Entonces, yo con esas estrategias lo que quiero es aprovechar esas personas que tengo en mi equipo de trabajo para poder llegar a tener una participación importante en un mercado americano o para poder tener una participación importante en un mercado europeo o para, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos tomar cada una de esas habilidades y enfrentar las amenazas o afrontar las amenazas del entorno externo? Listo. Ahora las estrategias DA, entonces reformamos y transformamos, entonces estrategias DA son el cruce entre debilidades y amenazas, cómo reforzamos y transformamos nuestras debilidades para evitar las amenazas latentes en el entorno, ¿sí? Debemos reforzar las debilidades, el hecho de que yo no tenga, digamos, ciertas responsabilidades, que no haya mucho trabajo en equipo. Entonces, ahí habría que reforzar esa parte. Recuerden que ya las reconocimos, ya reconocemos que somos un poco, que nos falta comunicación, entonces hay que reforzar esa parte de comunicación. ¿Cómo la reforzamos? Entonces, vamos a implementar un proceso de capacitaciones donde incluyamos a todo el personal y lo hagamos partícipe y permitamos que todos se comuniquen y ampliar o mejorar esos procesos de comunicación para enfrentar o evitar las amenazas en el entorno externo, que podría ser una competencia. Si mi equipo de trabajo tiene una mala comunicación, difícilmente va a poder llegar a superar o enfrentarse a una competencia significativa, ¿cierto? Que una de las amenazas es la competencia, una de las amenazas en el mundo externo importante es la competencia. ¿Listo? Entonces yo tengo que buscar la forma de reforzar y transformar esas debilidades para evitar que esa amenaza que es la competencia, pues digamos que me debilite más, por así decirlo. Listo. Bueno, las estrategias FO, entonces es lo que hacemos entre fortalezas y oportunidades. ¿Cuáles son esas estrategias que vamos a tener en cuenta ahí? Donde lo que decimos es que trazamos estrategias donde usamos nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Entonces, ¿cuáles son? Igualmente, voy y miro cuáles son las estrategias cuáles son las fortalezas que tengo, cuáles son las habilidades que poseen mis personas, mi talento humano, mis profesionales, mi equipo de trabajo, para aprovechar las oportunidades. Entonces, listo, la fortaleza es que mi equipo es bilingüe, ¿sí? Ya habíamos dicho. Entonces, voy a aprovechar esa oportunidad para
abrir mercados, para tener participación, para globalizar, para tener más productos en el mercado, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos usar nuestras fortalezas para poder aprovechar las oportunidades que se nos presentan? Y por último, entonces, las estrategias DO, que son debilidades y oportunidades. Entonces, vamos a superarnos y transformar nuestras debilidades a través de las oportunidades que se nos presentan, ¿sí? No hay comunicación, no hay trabajo en equipo, no hay responsabilidad, no hay cumplimiento en entregas, no hay una cantidad de cosas. Entonces, transformemos eso a través de las mismas oportunidades que se me están presentando. Es que tengo la oportunidad de abrir un mercado o tengo la oportunidad de tener una alianza estratégica con una empresa que nos permite globalizar pues como nuestro producto, tener una participación global a nivel internacional, bueno, una cantidad de cosas que van a ser geniales para la empresa, pero primero tenemos que superar las debilidades para transformarlas y pues aprovechar esas oportunidades que se nos presentan. ¿Listo? Entonces, primero, para obviamente hacer cualquier, pues como el entrelazamiento o el cruce, entonces debemos enfocarnos en, primero, reconocer debilidades. Segundo, transformar debilidades. Y tercero, digamos que aprovechar pues como las oportunidades que se nos presentan a través de esa superación y transformación de debilidades. Es súper importante siempre mantener pues como el concepto claro de lo que significa cada uno y de dónde está ubicada cada uno. Listo, entonces también ahí podemos aprovechar y pues identificar como los riesgos con respecto a, ¿sí? No solamente, dame un segundo que quiero ir como acá, vamos mostrarles como para que veamos la presentación que tenemos acá. Para que miremos un poquito esta parte. Ok, entonces miremos acá este. Okay. Listo, esta presentación que les dejé acá. Sí, me abre. Listo, entonces esta fue la presentación que les dejé la semana pasada. Listo, entonces mire lo que dice esto, por ejemplo, esta primera parte. Dice, antes de decidir a dónde nos llevarán los cambios, usted debe saber en dónde se encuentra, ¿sí? Y aquí nos pide que, digamos, esta ISO, hacemos un análisis del contexto interno y externo, ¿sí? Entonces, es lo que estamos haciendo un análisis del contexto interno y externo desde otra perspectiva, revisar los objetivos de la organización, tener en cuenta las partes interesadas, ¿sí? ¿Qué sabe usted, qué no sabe, qué necesita saber? ¿Sí? Recuerden que es súper importante. Aquí, por ejemplo, riesgo, efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿sí? ¿Cuáles, cuáles son los objetivos? Todos debemos estar enterados, pues, como de los objetivos de la organización, cuáles son esos objetivos de la organización, de qué manera podemos darle cumplimiento,
qué parte de los objetivos, digamos, que pone en riesgo alguna de las decisiones de la... Ay, espérenme un segundo, yo cierro acá. Alguna de las decisiones de la organización que podemos evaluar como un riesgo, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta que ese riesgo es cualquier efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. El sistema, entonces, acá nos hablan de la ISO 31000, no es un sistema de gestión, es una parte integral de la gestión de una organización. Entonces, ahí involucramos, digamos, todos los aspectos. Tú puedes hacer como ese análisis de gestión del riesgo desde diferentes aspectos, el contexto interno o externo, sus objetivos, sus prácticas existentes, el desempeño, desde cualquier punto de vista. Entonces, nosotros, esta es la versión antigua. La versión del 2018 está inspirada en las expectativas y las necesidades de los usuarios finales, ¿sí? El lenguaje es simple y claro a fin de explicar un enfoque global que se centra en la razón fundamental por la cual se realiza gestión de riesgos, la creación y la protección del valor, al controlar el cumplimiento de objetivos y el desempeño de la organización. La fuerza del enfoque global radica en integrar la gestión de riesgos en la gestión, la gobernanza, la estrategia, las actividades operacionales de la organización y de igual manera involucra a las diferentes partes interesadas, internas y externas, ¿sí? Es decir, digamos que para pues, esta identificación de riesgos no solamente están involucradas pues como las personas que están dentro de la empresa, también está pues que todas las partes interesadas, y también pues como todo lo interno y lo externo, ¿listo? Lo que estamos analizando. Esta ISO es un proceso de aprendizaje para que la organización refuerce su desempeño y la capacidad de salir pues como a flote de las dificultades, lo que es la resiliencia, ¿sí? La capacidad que tengo para recuperarme pues como de las adversidades. Tiene en cuenta con algunos principios que es saber a dónde quiere llegar con la gestión de... Hay un marco de referencia con respecto a esto, que es que los medios para lograr los objetivos de la gestión de riesgos, cuáles son esos medios que voy a utilizar para lograr cumplir con estos objetivos, el proceso como principio, que es lo que se debe hacer para tener éxito, cómo lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo de la forma adecuada. Digamos que el riesgo hace parte de una de las decisiones que tomamos cada una de nuestras acciones y los resultados de toda empresa humana. Entonces, ese análisis de riesgo se debe hacer desde lo que les decía ahorita, desde diferentes puntos de vista, ¿sí? ¿Hay alguna elección? Pues algunos elegirían esto, por ejemplo, ¿sí? Pues es algo, digamos que inaudito, elegir pues como esta imagen, sabiendo el riesgo y lo que significa elegirla en vez de esta, ¿sí? Pues debería ser siempre como lo que para unos es obvio, para otros digamos que podría ser, no sé, un reto, ¿ok? El enfoque basado en riesgos de los sistemas de gestión, entonces ahí hablamos de ISO 9001, ISO 14001 y de ISO 45000, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los principios de la ISO, entonces el enfoque basado en riesgos de su sistema de gestión está integrado de manera eficaz en su organización. Digamos que es una de las preguntas. Está claramente estructurado y es integral para todas las partes interesadas. Es inclusivo, ¿sí? Incluye a todas las partes, involucrando las partes interesadas apropiados en el momento correcto. Utiliza la mejor información disponible. Se tiene en cuenta la influencia de los factores humanos, cultural, importante las partes interesadas. El enfoque basado en riesgos de los sistemas de gestión y el proceso ISO 31000 establece el contexto, define criterios de riesgos, realiza una evaluación estructurada de riesgos, identifica el tratamiento apropiado para los riesgos. Entonces, por eso les hablaba con respecto a la matriz, que es súper importante la identificación y evaluación de riesgos. Es súper importante el seguimiento que le hacemos a esa identificación de riesgos, cuáles son las medidas o cuál es el seguimiento que les estamos haciendo, ¿sí? Porque no sirve de nada tener una matriz súper linda, pero que nunca la actualizamos, que nunca la revisamos. Entonces, esa matriz de riesgos, digamos que es como parte fundamental de este proceso, ¿sí? Es súper importante como tener la valoración adecuada y estarla revisando, sobre todo porque muchas veces, como en el afán de cumplir con una entrega, de cumplir con una auditoría, de cumplir con un requisito, en el afán de tener la lista, pues entonces digamos que podríamos dejar
riesgos por fuera. Entonces es súper importante pues hacer revisión constante, no solamente cuando se presenten accidentes o incidentes de trabajo, sino como de forma regular estarla revisando. Listo. Para mejorar el desempeño del sistema de gestión y de la organización en el alcance de sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo? Podría ser disminuir los incidentes y accidentes que se presentan en diferentes áreas de la empresa. Gobernanza de una organización, entonces la ISO 31000 reitera la importancia de comprender el contexto interno y externo al momento de establecer objetivos, el tratamiento explícito de la incertidumbre y sus efectos en dichos objetivos, fortalece la toma de decisiones informada, el relacionamiento de las partes interesadas, internos y externos, abre camino al recibimiento de aportes cruciales en esta toma de decisiones informada. No hay inclusión, hay que tener en cuenta a todas las personas de la organización. La integración del sistema global de riesgos en la gestión de organización consolida y optimiza los múltiples objetivos y recursos de la misma. Con respecto a la continuidad del negocio, entonces el enfoque global de ISO 31000 agrupa los problemas en riesgos emergentes, riesgos estratégicos, riesgos financieros, riesgos operacionales, resiliencia y proporciona los aportes más importantes para establecer la capacidad de continuidad del negocio de una organización. El hecho de que la gestión global de riesgos haga seguimiento del contexto interno y externo continuamente cambiante en relación con los objetivos de la organización permite que la información y la disponibilidad de recursos sean proporcionadas de manera automática a fin de mantener actualizada la gestión de la continuidad del negocio, ¿sí? Entonces es súper importante, digamos, hacer un análisis de todos y cada uno de los riesgos independiente de lo que esté hablando. Ay, que es que yo solo hablo de riesgos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no, también hablo de esos riesgos estratégicos que no se tuvieron en cuenta en el momento, digamos, de hacer una planeación estratégica, objetivos, misión, visión, ¿sí? Todo eso. Riesgos financieros, si hay riesgos, pues porque estamos invirtiendo demasiado dinero, el cambio del dólar, no sé qué, bueno, Riesgos operacionales, bueno, todos los riesgos, entonces, independiente del área, independiente de como del concepto, independiente de algunos de algunos, de algunos aspectos, entonces pues yo debo tener en cuenta independiente del tema. Continuidad del negocio, debido a que la ISO trabaja de manera explícita con los riesgos como una propiedad emergente de una organización, esta norma refuerza la capacidad de adaptación, incluidas las situaciones extremas que amenazan la existencia de una organización en su totalidad, partes interesadas, estructura, organización, recursos, etcétera. Entonces, por eso es importante analizar todo. Que es que digamos que el flujo de dinero, pues no sé, están invirtiendo demasiado y no está entrando, pues como no se están teniendo la utilidad, pues no se está obteniendo la utilidad como que se esperaba, entonces pues obviamente hay un riesgo, ¿cierto? Entonces todo eso se tiene que analizar. El proceso de gestión de riesgos tiene el potencial de generar muchas opciones de tratamiento de riesgos, lo que abre el campo para iniciar la planeación de la continuidad del negocio y las actividades en todos los niveles, etapas y de estrategia y las operaciones de la organización. Entonces nos permite, digamos, esa identificación de riesgos en cualquier nivel o etapa nos permite pues como plantear o reprogramar estrategias para poder pues llegar como evitar, pues como a darle continuidad al negocio, como evitar que se presente pues una situación de emergencia. Cuando hablamos de sostenibilidad, entonces la ISO 31000 es una parte integral de la gestión de una organización. La gestión global de riesgos se mantiene en las actividades cotidianas de la organización utilizando recursos que ya han sido movilizados para establecer lograr objetivos. El principio de crear y proteger el valor establece una meta clara para la gestión global de riesgos que a su vez requiere una comprensión clara del contexto interno y externo para determinar sus objetivos y estrategias a fin de lograrlos, así como la consideración de contribuciones e impacto. Esta ISO se basa en las propiedades de resiliencia de una organización y el enfoque interactivo mantiene su relevancia con respecto a problemas del mundo real, lo cual constituye el sentido subyacente de la sostenibilidad de una organización, es decir, qué es lo que estamos haciendo que nos permita ser sostenibles, ¿cierto? La sociedad de la cual esta depende y el mundo natural que proporciona las condiciones materiales para lograr todos los objetivos. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos, pues digamos que en este momento incluimos el concepto de sostenibilidad, podríamos incluirlo o mirarlo desde el punto de vista, digamos, no sé si han oído hablar de la economía naranja
y de todo este tema que involucra pues como el concepto del manejo y el cuidado del medio ambiente. Entonces una parte sostenible sería como que nosotros podamos hacer extracción, por ejemplo, de algo, de alguna parte de la naturaleza y que a la vez, pues digamos que estemos devolviendo pues o no estemos haciendo o no tengamos como o no haya afectación directa contra ese entorno natural. Por ejemplo, que yo diga, no, es que mi negocio incluye o involucra, no sé, digamos, la tala de árboles en tal sector, pero, pero ¿cuál va a ser pues como la sostenibilidad que yo le voy a aportar al proyecto? Entonces, ese bosque que eran, no sé, 10.000 hectáreas, entonces lo sembramos eso multiplicado por 10, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de sostenibilidad es que yo estoy haciendo extracción, utilización de un recurso, pero que estoy demostrando que esa utilización no afecta, digamos que el equilibrio natural del ecosistema que estoy haciendo, del que estoy haciendo uso, ¿sí? Es como decir que estén haciendo extracción de minería, pues ahí no habría nada sostenible porque pues están, por donde lo mire, están contaminando y están afectando el equilibrio natural del ecosistema, ¿cierto? Entonces, eso es la sostenibilidad y eso es lo que nos interesa en este momento y pues ahí es un factor importante como a tener en cuenta la identificación de los riesgos con respecto a la parte de sostenibilidad y a protección del medio ambiente. Bueno, eso era, les quería mostrar pues como esa parte que les había quedado como que habíamos quedado de revisar, por si de pronto alguno no ha hecho la participación del foro. Eso me va a dejar cerrar aquí. Listo, chicos, entonces les vuelvo y les repito, esta semana terminamos pues ya con la guía para que se pongan el día con las diferentes actividades pendientes para que pues podamos como dejar todo al día a tiempo, ¿sí? Pues y para que pues, digamos que mis procesos de entrega no se tarden tanto, que muchas veces digamos que se retrasan un poquito, porque algunos se me retrasan con las entregas. Listo, no sé si Sergio y Jimena tienen alguna pregunta. No, profe, pues yo no, ninguna. No, está bien. Ah, listo, bueno, entonces ya les voy a dejar esa información ahí de la matriz en la plataforma para que la revisen y la puedan empezar a desarrollar. Muchas gracias por comunicar, por conectarse hoy y nada, yo les subo enseguida entonces el video al grupo. Gracias, que tengan feliz noche. Gracias, De profe. nada.